Un excelente día, mis estimados estudiantes. Les saluda Vidal Palacios. Vamos a continuar con el tema en cuanto a lo que es teología sistemática y vamos a hablar un poco de la existencia de Dios y aquellos argumentos que están basados en su existencia. En cuanto a la definición de la existencia de Dios, la Biblia no intenta probar su existencia ni especular sobre su naturaleza y da por sentado que Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno, según el diccionario ilustrado de la Biblia de Nelson Wilton. Meyer-Pirman, cuando habla acerca de la existencia de Dios, divide su estudio de dos formas. Bueno, número uno, se habla acerca de lo que es la existencia afirmada. Y número dos, la existencia demostrada. Y por supuesto que también abarca lo que es el estudio de la existencia negada. En este sentido, estimados estudiantes, debemos de tener claro de que en ninguna parte de lo que son las Sagradas Escrituras se trata de demostrar lo que es la existencia de Dios mediante algún tipo de prueba metodológica o convencional. Todo lo contrario, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras como evidencia de la existencia de Dios, ya se asume como prueba evidente de que Dios creó los cielos y la tierra, el orden natural de las cosas y asimismo la creación del ser humano. En ninguna parte de las Sagradas Escrituras se enuncia una serie de pruebas acerca de la existencia como una condición preliminar para la fe. Todo lo contrario, pues sencillamente se declara el hecho de que Dios existe y se pide al hombre que se embarque en una aventura de fe. Vemos nosotros que una de las declaraciones que hacen las Sagradas Escrituras acerca de la existencia de Dios está en Hebreos capítulo 11, verso 6, donde dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, según la versión Reina Valera 1960. Cantidad de personas se declaran hoy en día ser no creyentes de la existencia de Dios, y es importante que estas personas que hacen tales declaraciones que no hay Dios, se les pueda explicar que esta creencia intelectual de que Dios no existe, a pesar que es de un grupo de ateos teóricos determinados, por el hecho de que no se puedan presentar pruebas fehacientes según el raciocinio de ellos, es ahí donde el argumento de la existencia de Dios por parte de la teología es necesario saberlo fundamentar. Como ya lo he repetido, en el caso de la Biblia, en todas partes se enuncia como hecho conocido que Dios existe y no se preocupa en demostrar acerca de su existencia, pues ya lo da de hecho. En el Antiguo Testamento indica que el hombre pueda llegar a alcanzar en algún momento el conocimiento de la existencia de Dios a través de la revelación y la inspiración de Dios, que llevó la palabra de Dios hacia los seres humanos, y estos en su momento tuvieron que expresarla en su forma escrita. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos una forma clara de cómo Dios se presentó al ser humano. No es la idea de que el hombre llegue a conocer a Dios por sus propias fuerzas o que alcance algún tipo de comunión con Dios por medio de sus propios esfuerzos. Todo lo contrario, en el Antiguo Testamento vemos nosotros que Dios es el que se manifiesta, Dios habla, aparece, el ser humano escucha, contempla y escribe tal revelación. En el libro de Teología Bíblica y Sistemática, escrito por Meyer-Pirman, cuando se trata del tema de la existencia de Dios a través de su forma demostrada, Meyer-Pirman explica que las Escrituras en ningún momento ofrecen
algún tipo de demostración que se pueda razonar acerca de la existencia de Dios. Y es entonces que se viene la interrogante: ¿por qué el ser humano quiere tener razones? He aquí donde Meyer Pirman menciona 3 razones fundamentales por las que los seres humanos desean saber acerca de la existencia de Dios. La primera es para convencer a los que buscan sinceramente a Dios, es decir, aquellas personas cuya fe ha sido oscurecida por alguna dificultad y dicen en su corazón: quiero creer en Dios, o demuéstrenme de alguna manera razonable cómo debo de creer. Y aunque las personas en algún momento no puedan entender que la fe es un asunto moral antes que un asunto intelectual, si una persona no está dispuesta a creer en Dios, evadirá toda clase de evidencias, pues no está dispuesta a pagar el precio. La segunda es para fortalecer la fe de aquellos que ya creen. Estos son aquellos que estudian las pruebas no para creer, sino más bien porque ya creen. Esta fe es tan valiosa para aquellos que reciben con gozo cualquier enunciado, evidencia que le aumente la fe. Y finalmente, la tercera razón para intentar demostrar la existencia de Dios es con el objeto de enriquecer el conocimiento de la naturaleza de Dios. Pues la comunidad cristiana entiende que no hay objeto de mayor estudio y meditación que Dios mismo. En este esfuerzo por querer recabar evidencias de la demostración de la existencia de Dios, debemos de ver en primer lugar el universo, pues el universo debe de tener una causa primera o creador. Este argumento cosmológico, que es una palabra que se deriva del vocablo cosmos, que significa mundo. Lo segundo, el diseño evidente en el universo. Esto nos indicaría que debe de existir una mente suprema, un ingeniero que en el universo decidió la estructura, la imagen, la amplitud y la sustancia con que serían hechas todas las cosas. Este argumento teológico se deriva de la palabra teleos, que es un vocablo griego cuyo significado es diseño o propósito. Lo tercero es la naturaleza del hombre con sus impulsos y aspiraciones. Esto nos indicaría la existencia de un gobernante personal. Se trata de un argumento antropológico de un vocablo griego, antropos, que significa hombre. Y desde luego, la historia humana, esta nos proporciona evidencia de una providencia que todo lo dirige. A este argumento le llamamos el argumento histórico.